Hola, mi nombre es Doménica de Lama y les voy a hablar sobre el mestizaje dentro de la historia andina. Es la presentación número 2. La sociedad estamental. Entre los siglos XV y XX hubo una expansión de poder en las naciones en América, que era un territorio inexplorado. Así iniciaron problemas raciales. Los europeos establecieron la supremacía de la raza blanca sobre las demás. En África los negros fueron sometidos como esclavos del hombre blanco, quien no aceptaba uniones mixtas o en sí tratos humanos hacia ellos. Con la conquista de América, tanto españoles como portugueses explotaron las razas más débiles y provocaron injusticias sociales. Sin embargo, tanto españoles como portugueses querían mantener la población nativa. Su relación estaba basada en fusión de conquistadores y conquistados. A diferencia de otras poblaciones colonizadoras, por ejemplo los ingleses, que querían eliminar a toda la población nativa. Se puede decir, como dice Fisher, que la población mestiza es la verdadera heredera de la experiencia colonial. El mestizaje en la colonización. En Iberoamérica se produjo la mezcla racial llamada mestizaje, producida por la unión de personas de diferentes razas. Según Fisher, 7 de cada 100 personas eran europeos, 5 de cada 100 negros y el resto era una población indígena. El escenario en que se dio inicio al mestizaje fue entre indios, negros, mestizos y castas, españoles y portugueses. Los negros eran traídos de África como esclavos. Se les consideraba lo más bajo de la escala social. Los negros tuvieron funciones específicas en el boom de la producción y extracción. Hacían trabajos físicos que los blancos nunca harían y que los indios eran incapaces de hacer. A pesar de que tuvieron un crecimiento poblacional, siguieron siendo esclavos. Hubo un crecimiento significativo de negros en Brasil. Decía Fisher que de 72 de cada 100 personas era un negro. Los esclavos brasileños tenían un trato diferente al norteamericano. Los negros podían comprar su libertad y también podían tener ciudadanía. La zona iberoamericana trataba mejor a los esclavos que las zonas no ibéricas. En Cuba, al igual que en Brasil, Fisher asegura que la esclavitud fue un fenómeno que se desarrolló y cambió de forma progresiva y en respuesta a la intensificación del capitalismo. En Iberoamérica se veía la esclavitud y a los negros en general con más tolerancia que en el resto del continente. Los indios o indígenas. Nativos americanos. Tenían libertad limitada. Podían elegir su profesión y tener tierras, pero también tenían que ser católicos, no podían vivir aislados y tenían que contribuir a la sociedad y a los ingresos de la colonia. Tenían que pagar el tributo, que era un impuesto individual para los hombres adultos. Tenía que ser abonado semestralmente. Eran catalogados como mano de obra barata. Fueron explotados por los españoles, pero no eran considerados esclavitud porque se los obligaba a trabajar por periodos limitados. La zona rural estaba compuesta por indígenas. Los mestizos y castas. Se les llama a la mezcla entre un español y una india o una española y un mestizo. Al blanco con un negro se los llamaba mulatos, a un negro con una india se le llama sambo. La población mixta creció y fue propensa a disturbios políticos. Había la costumbre de dar puestos inferiores a los mestizos. En Brasil e Iberoamérica, los mulatos eran más discriminados. Existían las personas que no eran ni esclavos ni patronos, que constituían un elemento inestable para la sociedad y que no tenían oportunidades de progreso económico.
Un ejemplo de ellos puede ser los esclavos puestos en libertad, los que compraron su libertad, o los blancos pobres. En estos casos tenían una posición inferior a la población de raza blanca. Los cuadros de casta son una representación de la escala social de la época. Los mestizos ilegítimos eran la mayoría. Aquí tenemos un ejemplo de cuadro de castas. Tenemos a un indio casado con una india casado con un negro, tenemos español con un negro, español con un indígena, español con un mestizo. También hay la mestiza con un negro y así. Los españoles y portugueses. Hubo lucha de poderes en diferentes regiones. Los portugueses se asentaron en Brasil. A finales del siglo XVIII, los blancos representaban 31 de 100 de la población. Hubo políticas de la corona para poner altos cargos a los españoles que emigraron para América, y por eso hubo una migración abundante en ese tiempo. Lo que hizo que los hispanoamericanos tengan un descontento, ya que los nuevos inmigrantes se creían superiores por venir de España. Para la élite criolla, que eran los propietarios de minas y grandes plantaciones, no era compensación tener mucho dinero si no podían tener altos cargos. Los inmigrantes peninsulares hicieron fortuna con el comercio, la minería y las finanzas por casarse con familias criollas. Las políticas borbónicas hizo que existieran más restricciones para los criollos. A pesar de que ellos tuvieran la oportunidad de tener cargos poco importantes, esto hizo que quieran el control total de las respectivas provincias y, como dice Fisher, la exclusión de todos los españoles. Los administradores peninsulares se opusieron, destituyendo a virreyes que eran procriollos. Bueno, este es básicamente un poco de la historia del mestizaje dentro de la colonización, y eso ha sido todo.